Hola, Hablemos con Dios trae el Biblia Tips número 2, los Evangelios. Este número 2 nos va a quedar un poquito largo, sin embargo es muy enriquecedor todo lo que vamos a compartir. La fuente de este tema que trabajaremos hoy es el curso elemental de Biblia de la diócesis de Guanare, área de pastoral profética, año 2006. Antes de continuar, queremos recordarte encarecidamente que te suscribas al canal de YouTube Hablemos con Dios, que compartas los videos que aquí estamos elaborando y subiendo. También nos podemos comunicar y encontrar en Facebook, en la página Dayana Catequista y también en @Hablemos con Dios, en donde compartimos generalmente algunos textos relacionados con la liturgia de las horas del día, algunos textos de la Biblia, recomendaciones, orientaciones respecto a la oración y algunos datos acerca de la Biblia. Entonces, como verán, queremos estar en contacto con ustedes casi que por todos los medios y llevando este mensaje maravilloso que es la palabra de Dios, del cual el centro en la Biblia está contenido en los Evangelios. Ese es el culmen, ¿verdad?, del mensaje, de la revelación que Dios nos ha traído. A la derecha vemos una imagen magnífica donde vemos a Jesús sentado con los discípulos alrededor de él, mujeres, niños, gente que en su apariencia es sencilla, humilde, en actitud de escucha, y más que quedarnos con esa apariencia exterior, que sí, Cristo evidentemente están plagados los evangelios de su opción preferencial por los pobres, pero vamos a quedarnos el día de hoy con esa actitud que tienen, que exteriorizan estas personas y que nosotros debemos tener interiormente. Una actitud de escucha, una actitud de sencillez para conocer a Jesús, para conocer su mensaje y dejarnos salvar por él. Los evangelios no son ninguna biografía de Cristo, y aquí podemos estar hiriendo algunos corazones, pero no es una biografía. Existen, por ejemplo, ahorita recientemente, este año, 2015, el año en el que estoy haciendo esta grabación, acaba de ocurrir la beatificación, de Monseñor Romero, Beato Óscar Romero. Y es un santo que yo digo que es un santo para nuestra época, porque es un santo que tú puedes ver en video, que lo puedes escuchar, que lo encuentras en audio, que tienes todas sus homilías por escrito, que tienes, lo puedes, casi que uno pudiera sentir que lo toca. Nadie tiene que contarnos cómo era o conformarnos con una pintura allí hecha hace 1000 años atrás, sino que evidentemente si nadie nos hablara de él, sino que solo nos expusieran a sus videos, a sus audios, nosotros mismos de primera mano pudiésemos conocer lo que dijo, cómo lo dijo, cómo hasta sus gestos. Es una cosa espectacular. Hay canciones por ahí de Luis Enrique Ascoy con otros hermanitos muy lindas que se llama Resucitó, y incluso al final de la canción ponen un texto de Monseñor Romero, donde él mismo es el que está diciendo una de sus últimas frases en una de sus últimas homilías. Esto no ocurre así en los evangelios, ni podemos afirmar ni tener el mismo acceso a Cristo. Repito, los evangelios no son ninguna biografía de Cristo ni la grabación de sus palabras puestas por escrito. Nacen de la necesidad y el quehacer de la evangelización y la catequesis. El proceso de composición fue largo y podríamos resumirlo en 3 etapas. La vida y las enseñanzas de Jesús. Los evangelios comunican fielmente lo que Jesús hizo y enseñó para la salvación. O sea, los evangelios nos comunican de Cristo lo necesario para salvarnos. Nos comunican de Cristo lo que Él hizo y dijo para nuestra salvación. Muy importante. De allí se pasa a la tradición oral de lo que Jesús directamente hizo y vivió. Se pasa a la tradición oral. Los apóstoles, después de Pentecostés, predicaron a sus oyentes lo que habían recibido del mismo Jesús. Entonces, fíjense qué importante. La gente a veces dice, no, primero la escritura, más importante es la Biblia, lo que me dice la iglesia, lo que dice la tradición no interesa. Pues
estás erradísimo, porque lo primero fue la tradición. Nadie iba detrás de Cristo escribiendo palabra por palabra, ni tomando foto, ni grabando. Y por algo fue, Dios no lo quiso así. Los evangelios surgen después de esa tradición oral. Así que de allí la invitación a tener respeto, amor y agradecimiento por la tradición en nuestra iglesia. Luego los autores sagrados escribieron los 4 evangelios poniendo por escritos algunas cosas transmitidas por los apóstoles. Esto es muy importante, los evangelios nos cuentan algunas cosas, no nos cuentan todo, pero nos cuentan en definitiva lo necesario para que nosotros podamos recibir a Jesucristo y salvarnos. Los evangelios se fueron formando alrededor de un núcleo inicial que consistía en el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el querigma de los apóstoles. Y esto es importante decirlo. Los evangelios no empezaron que si Jesús nació en tal parte y después como una biografía o como una cronología, sino que empezaron por el hecho más impactante que había golpeado a los apóstoles, que fue el hecho tan inesperado y tan que superaba toda su percepción de la vida, del mundo y de Dios, que fue la pasión, muerte y resurrección y glorificación de Cristo. Luego, en la medida que se va entendiendo quién es este Cristo, el Señor, que nos vino a salvar y cómo nos salvó, y a pesar de su humillación tan grande, una muerte de cruz, resulta que es el Señor de todo, pues ahí empiezan a agregarse otros elementos, como la profecía sobre el Mesías. Se empieza a buscar qué nos decía el Antiguo Testamento de este ser excepcional, de este Mesías, de este Señor, el bautismo de Juan, los milagros, la conversión, el juicio final, las parábolas y los discursos de Jesús. Y por último se agregan noticias acerca de la infancia de Cristo. La Constitución sobre la Divina Revelación señala al respecto que los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas, atendiendo a la condición de las iglesias. Ya en una constitución de la iglesia, ¿verdad?, nos están diciendo que estamos clarísimos que los evangelios se hicieron escogiendo cosas de muchas que se transmitían de palabra o por escrito, es decir, la iglesia está reconociendo que hay muchos escritos sobre Cristo, de los cuales los evangelios tomaron los que consideraron necesarios. Qué importante conocer esto, porque a veces, hace unos años atrás que estuvo en el tapete, que si el evangelio de Judas, que si no sé qué, que si la iglesia esconde. La iglesia no esconde nada, amigos. La iglesia es madre y maestra, y al mismo estilo de los apóstoles, al mismo estilo de estos primeros evangelistas, de estos primeros testigos, pues sintetiza o explica atendiendo a la condición de las iglesias. Eso es todo. El Evangelio según Marcos es el más antiguo y fue escrito hacia el año 65 o 70 después de Cristo. De él dependen en parte los Evangelios según San Mateo y según San Lucas. Este último encuentra su natural continuación en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual estos dos textos pertenecen al mismo autor. Fíjense que el libro más antiguo se escribió por lo menos 6 décadas después que Cristo ya no estaba. De ahí nos podemos imaginar 6 décadas de tradición oral. Además, entendemos que de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas tienen una fuente común. Son llamados sinópticos ya que por sus resaltantes semejanzas los podemos colocar paralelamente en 3 columnas y leerlos de un solo vistazo. El Evangelio según San Juan fue escrito al final del siglo I, mucho después, y para elaborarlo el autor utilizó tradiciones distintas a las de los sinópticos. Por eso la estructura de su Evangelio es tan diferente. Y esto, lejos de resultar contradictorio, al contrario, es enriquecedor. ¿Por qué? Porque estamos teniendo distintas perspectivas, distintas tradiciones, distintos narradores que nos están contando de Jesús desde su visión, desde su oración de comunidad, y esto no hace sino enriquecer lo que hasta nuestros días nos llega de Jesucristo. Para terminar, quiero compartir con ustedes este resumen de la proclamación del Evangelio
hecha repetidamente por los apóstoles. Esto es un hermoso texto porque nos lleva, nos traslada a esa época. ¿Y qué era lo que decían estos primeros apóstoles? Está tomado el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 34 al 43. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron colgándolo de una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con Él después que resucitó, y Él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en Él reciben por medio de Él el perdón de los pecados. Hermosa palabra de Dios, que tiene mucho para trabajar, para reflexionar, para orar, pero nos vamos a quedar con dos expresiones. La primera, Pedro dice: ahora entiendo. Fíjense entonces que el conocer a Dios es un proceso, que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Y allí podemos decir: Dios no hace diferencia entre mujer, hombre, rico, pobre, americanos, europeos. No hace diferencia. Solo el que en cualquier lugar lo acepta y hace el bien, ahí está Dios. Y en segundo, quedarnos con que ojalá se pueda decir de nosotros, porque creo que es lo que en resumida se dice de cada santo que la Iglesia nos propone como modelo. Jesús anduvo haciendo el bien y sanando. Que se diga de nosotros: María anduvo haciendo el bien y sanando. Pedro anduvo haciendo el bien y sanando. Manuel anduvo haciendo el bien y sanando. ¿Y cómo pudieron hacer esto? Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios está con nosotros, hermanitos. Sigamos adelante, cada uno haciendo lo que el Espíritu Santo les inspira, haciendo el bien, porque en donde estemos, si hacemos el bien, si vamos sanando, si vamos ayudando, somos aceptados de Dios y somos parte de su pueblo. En este día todo sea para gloria de nuestro Señor Jesucristo y para el bien de nuestra amada Santa Iglesia. Que Dios les bendiga.